Eso, ahora lo dejo con Alfonso, Country Manager de Capernic. Gracias, Rachel, y muchas gracias a la Cámara por la invitación. La verdad que, bueno, Rachel nos describió muy bien lo que hacemos, pero para contarles un poquito más en detalle sobre Ebury. Ebury es una multinacional financiera con base en Londres y presencia en más de 35 países. Tenemos también tres oficinas en Alemania. Y bueno, ayudamos a los clientes, empresas, en todo lo que son los servicios financieros de pagos, recaudación, tipo cambio y gestión del riesgo tipo cambio, para que pueda ser más fácil comerciar por el mundo. ¿Ya? Y somos especialistas en esto. Siempre me gusta decir, quizás varios de ustedes que me conocen lo han escuchado, que los bancos finalmente son como el médico general, te atienden para todos los problemas financieros, o no, bien o mal, ¿ya? Pero finalmente sí son como el supermercado de bienes de servicios financieros. Bueno, nosotros somos el especialista, somos el cardiólogo en todo lo que es el mundo de comercio internacional, ayudarlos con el tema pago, con el tema monedas, con el tema volatilidad, y ahí es donde básicamente nos diferenciamos. Entonces, el tema que traemos hoy día, no es para vender a Beauty tanto, es para traerles más información a ustedes y ayudarlos en entender qué es lo que está pasando a nivel global con el tema del yuan y qué tanto es mito y qué tanto es realidad en lo que uno a veces ve en la prensa, en lo que escucha en la radio sobre la desdolarización que se llama y el potencial dominio del yuan, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Lo vamos a enfocar desde tres, digamos, puntos de vista, ¿ya? Eh, Uno es el tema de si el yuan está siendo relevante como moneda de reserva de bancos centrales o si el dólar está perdiendo, obviamente, esa calidad de ser la moneda de reserva. Eh, También nos vamos a fijar en otro componente que son los volúmenes transaccionales en los mercados de divisa y commodities. Y aquí estamos hablando de mercados financieros, ya que no solamente participan empresas, sino que también participan instituciones financieras, bancarias, fondos de inversión en todo el mundo. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y finalmente, lo que es más atingente a lo que hacen como empresas, que es básicamente el comercio internacional, todo lo relacionado al import-export. ¿Ya? Entonces vamos a ver quién va ganando esta pelea en cada uno de estos tres ámbitos. ¿Ok? Y bueno, sí, estuve jugando con ChatGPT hasta tarde de noche, que la verdad es un poco vicio, ¿eh? Pero increíble, uno se le ocurre una idea y te la plasma al tiro, así que muy entretenido. Bueno, ¿por qué está? El hecho es que el dólar ha perdido atractivo en las reservas de los bancos centrales. Eh, Históricamente ha sido, después de Bretton Woods, que fue sacar digamos, el link al precio del oro, los bancos centrales dejaron de tener oro en sus reservas y empezaron a acumular dólares en forma de bonos del Tesoro americano principalmente, ¿ya? Pero la tendencia en los últimos 25 años ha sido a la baja, aunque una baja quizás uno puede pensar no tan relevante porque aún tenemos un 58% de las reservas globales en los bancos centrales en dólares, en bonos del Tesoro americano, ha caído considerablemente desde niveles del 70%. ¿Ya? Entonces, eso nos dice la verdad. ¿Quién lo está reemplazando? Bueno, en la moneda euro ha sido más o menos constante y aquí es cuando se formó más o menos la eurozona y el euro entró en el 99, creo que en rigor, entonces eso se ha mantenido más o menos constante, pero sí ha ido creciendo otras monedas. ¿Ya? Bueno, ¿y por qué vemos que está cayendo o sea, este interés por los bancos centrales? O sea, los bancos centrales son entes súper técnicos, ¿ya? Quizás no se rigen tanto por qué opina Trump o Xi Jinping, pero sí afecta, ¿no? Y afecta como un impacto como de segunda derivada, ¿no? El aumento de los riesgos geopolíticos que proponemos como
primer factor que se ha acentuado en el último tiempo, pero sí que venían desde quizás la primera presidencia de Trump, donde empezó a ser más vocal, aunque esta tensión Estados Unidos y China ya muchos más años que eso, ¿no? Que es natural en el desarrollo de una potencia y en la carrera para ser potencia mundial versus el incumbente que es Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, por el lado del tema de los aranceles que tienen un impacto directo en los corredores de comercio, también los bancos centrales que, digamos, pueden ser más manipulados políticamente, ¿cierto? De algunos países, tienden a mirar otras alternativas de inversión y tratar de meter la variable geopolítica en la discusión, ¿ya? Uno no pensaría que el Banco Central de Chile entraría en esa dinámica, porque lo vemos como un Banco Central ejemplo de independencia, pero el Banco Central de China, que es muy grande y tiene reservas muy grandes, está bastante controlado por la parte política, ¿ya? Entonces, ese es un tema. Menciono el friendshoring porque es interesante que básicamente ahora voy a poner mis cadenas de suministro, mis fábricas en países amigos, ¿ya? Ya voy a tratar de sacar mis fábricas de mis países enemigos, ¿no? El caso, pensemos, China, Estados Unidos, y lo traemos a los amigos. Estados Unidos trayendo más fábricas a México, que es lo que estaba pasando en el último tiempo, como un ejemplo. Y así los chinos con Rusia o la zona, obviamente, de Asia, ¿ya? El segundo tema es lo que hablamos, el dominio económico global de China es evidente, ¿no? Aquí tenemos una línea desde el año 1980 a la fecha, donde se ve en términos de paridad de poder del PIB, ajustado por paridad de poder adquisitivo, ¿cierto? Que desde el 2% del PIB ajustado global está hoy día cerca del 20%. O sea, y está sobre Estados Unidos, que es la línea negra, y Europa la vemos en la línea celeste, ¿ya? Y esto es brutal. O sea, la creación de riqueza para China ha sido una cosa sin precedentes, ¿ya? Entonces, estas tendencias son tendencias que me gusta llamarlas de largo plazo. O sea, estas cosas, al final, cómo termina esta historia, la podemos ver en 10 años, la podemos ver en 20 o en 50, ¿ya? Pero es la tendencia que estamos viendo a nivel global. Y que es lo que genera, obviamente, el punto uno, que son las tensiones geopolíticas. ¿Cuál es el otro punto? La diversificación, ¿ya? Entonces, vemos que en finanzas y en teoría de inversiones, uno busca diversificar, al igual que en muchas otras cosas en la vida, pero sí en la teoría de inversiones uno busca diversificar el riesgo y buscar complementar con una canasta, obviamente, y ahí la analogía, obviamente un set de activos financieros que no tengan quizás relación entre sí o que por lo menos te permitan obtener, o sea, reducir el riesgo general de estar solamente con uno. Y bueno, esta teoría quizás no aplica mucho en el mundo del dólar porque, como bien dijimos, la mayoría de las inversiones eran bonos del tesoro, pero vemos que los bancos centrales han optado por reducir considerablemente en aras también de un tema de diversificación, ¿ya? Y esto se marca muy fuerte en bancos centrales de los mercados emergentes. O sea, acá tenemos el promedio de mercado emergente que ha caído desde el 2012 del 43% a 31% de sus reservas en dólares, siendo China uno de los mayores caídas, ¿vale? Cerca del 70% al 36%. Pero tenemos otras economías como Arabia Saudita y Corea también con movimientos similares. Y el otro tema que no solamente los bancos centrales están invirtiendo en bonos del tesoro de otras economías, ¿no? De Europa o de la misma Asia, sino que también el oro empieza a jugar un factor importante en las reservas. Es como que los bancos centrales están volviendo a tener oro en sus reservas como parte de su portfolio de inversión. Y vemos cómo en China las reservas en oro han crecido brutalmente en los últimos 20 años, desde más o menos 20 toneladas
perdón, es el 20 millones de toneladas métricas de oro a cerca de 70, mientras que el monto de bonos del Tesoro ha caído considerablemente desde los años 2010. Aquí es interesante que subió bastante. Eso se produce en la crisis financiera del 2009. Los bancos centrales tuvieron que expandir digamos, su balance para rescatar a los bancos que estaban cayendo, los bancos americanos, si se acuerdan, los bancos ingleses, etcétera. Entonces, la Fed tuvo que salir a emitir mucha deuda al mercado para financiar la compra de la deuda de esos bancos, rescatar a los bancos, etcétera. Y eso generó mucha oferta de bonos del Tesoro. ¿Y quién compró? Los chinos. ¿Ya? Y esa reversa se ve en los últimos años, obviamente en los últimos 15 años, como los chinos siguen saliendo de eso. ¿Ok? Entonces, y la cuarta razón, que es un tema preocupante, ¿ya? Es el tamaño de la deuda americana. ¿Ya? Y no solamente el tamaño nominal de la deuda, que es muy alto, sino que también el déficit fiscal, ¿ya? Y cuánto están pagando en intereses de esa deuda y cómo afecta, obviamente, la capacidad de repago de la deuda y las finanzas americanas, ¿ya? Entonces, el déficit reportado por el Tesoro americano fueron casi 1.050 billones de dólares en los primeros 7 meses de este año, ¿ya? Y se prevé que el déficit fiscal va a estar rondando el 6%, que es lo que vemos, bueno, desde 2023, 2024 ha estado sobre el 6%, llegó a un pic de casi el 15% para la pandemia, cuando hubo una inyección importante de recursos a la economía americana por parte del Estado. Pero vemos que la salud financiera de Estados Unidos no está bien, ¿ya? Ahora, Estados Unidos ha logrado mantener esto porque sigue siendo un motor productivo muy importante y económico muy importante. Entonces, hasta el momento no ha habido problema, aunque cada cierto tiempo vemos las noticias que tienen el tema, sale el Senado americano, obviamente álgidas discusiones sobre el presupuesto, si aprobarlo o no. Entonces es un tema que es constante y que a la larga, de nuevo, esto no es un tema de corto plazo, pero si uno ve la historia digamos, de las potencias mundiales digamos, en los últimos 200 años, ya para poner cuando ya existían mercados financieros y financiamiento vía deuda, ¿no? Internacional, vemos que siempre la historia no termina muy bien, que el país potencia termina quebrado, no pagando su deuda, y surge una nueva potencia, ¿ya? Pasó con los holandeses, los ingleses, y así. El porcentaje de los bonos del Tesoro también en mano extranjero ha caído muchísimo, ¿ya? Esta foto muestra el año 1999, aumenta bastante de nuevo con el tema de la crisis financiera, pero ha estado decreciendo de forma importante. Entonces, al final, se ve que no hay una demanda tan fuerte como la había internacional por los bonos del Tesoro americano. ¿Ya? Entonces, hasta ahora, bueno, ya vimos lo que era con respecto a los bancos centrales. No sé si alguien tiene una pregunta con respecto a esto y quisiera profundizar antes de pasar un poquito a las otras causas de la caída del dólar. ¿No? Sí. Sí. Si el porcentaje de los bonos del Tesoro en manos de inversionistas extranjeros ha venido cayendo, ¿también la emisión de bonos ha venido cayendo o la emisión de bonos ha sido relativamente constante, en cuyo caso lo que eso significaría es que está en manos de los propios norteamericanos? Correcto. Es así porque al final, si tú piensas con este nivel de déficit, tú no puedes pagar la deuda, ¿ya? Entonces tienes que seguir emitiendo. Entonces, al menos se ha mantenido constante, pero con un crecimiento, digamos, nominal pequeño, ¿ya? Y todo eso, como tú bien dices, termina absorbiéndolo el americano, ¿ya? Entonces, que tienen la capacidad de hacerlo. O sea, los portfolios de las instituciones financieras americanas son bastante grandes y pueden alocar.
pero efectivamente Estados Unidos no está bajando el tamaño de su deuda, ¿ya? Por eso preguntaba. No tiene cómo. Ahora, ¿qué es lo que hace atractivo para el inversionista norteamericano comprar los bonos del tesoro que sea distinto al resto del mundo? Buena pregunta. Es un tema que eh, en general, y esto es un tema medio macro tu gobierno no te puede entrar en default en su propia moneda, ¿ya? Siempre te va a pagar. Es una moneda más devaluada, pero te va a pagar, ¿ya? El que está afuera está frito, porque obtiene un dólar que ya no vale nada, ¿ya? Pero al gallo local lo van a empapelar. Ha pasado en Argentina, en todos los países que hay default, al final terminas no pagando tu deuda extranjera. Ya pensemos en Argentina, ¿cierto? Terminó haciendo moratorio a la deuda en dólares, pero toda la deuda local la seguía pagando, porque el Banco Central puede seguir pagando, emitiendo pesos argentinos, ¿ya? Entonces, dentro del inversionista no está tranquilo, obviamente, pero sabe que van a terminar pagando su propia moneda. ¿Mm? Bueno, aquí hay un área donde el dólar sigue siendo el rey, que es el dominio en la participación de las transacciones financieras y los mercados globales de divisas, ¿ya? Y aquí el número ha subido, ha seguido subiendo desde la crisis, ¿no? La crisis tuvo una caída importante en los volúmenes, pero vemos que ha recuperado el paso de crecimiento. Mientras las otras monedas, y aquí tienen las otras monedas, el euro ha tenido una caída importante desde su creación, ha tenido un movimiento más que nada plano, salvo lo que es el yuan, que ha estado creciendo, ¿ya? Y esto sí tiene un impacto directo en lo que vamos a ver al final, que es la parte más relacionada al comercio internacional. Entonces uno dice, bueno, ¿sabéis que el dólar es el que es importante acá? No es tan relevante para mí como esa empresa, quizás meterme en otras monedas. Bueno, la razón de esto que hay atrás es que el 95% del volumen acá es financiero, de los mercados globales de divisas, ¿ya? Son bancos, instituciones financieras, fondos de inversión que manejan portfolios de trillones de dólares que están cambiando monedas de un lado para otro, ¿ya? La principal moneda de pago en transacciones financieras es el dólar. Y eso no va a cambiar por mucho tiempo, porque el sistema financiero global está armado sobre el dólar, ¿ya? Entonces aquí no podemos imaginar que esto lo va a reemplazar un yuan en el corto plazo o ni siquiera un euro. El euro podría ser el que más podría equiparar la cancha, ¿no? Por el desarrollo del mercado financiero europeo. Pero China no tiene un mercado desarrollado financiero todavía, aún. Hay infraestructura que están construyendo, ya lo vamos a comentar. Entonces, aquí el dólar, muy difícil de sacar su reinado. ¿Ya? Ahora, por el lado de transacciones en materias primas, los famosos commodities, se ha visto que aparecen en los últimos 8 años transacciones en otras monedas que no sea dólar. El mundo de los commodities, para los que están en ese mundo y van al mercado de materias primas, se negocia en dólares. Siempre se negocia en dólares, el cobre, el petróleo, el oro, etcétera. Es todo dólar, el acero, todo dólar. Entonces, cuando vamos a un cliente que compra acero, dice, no voy a pagar en otra cosa que sea dólar, pues siempre ha sido dólar, en común, ¿ya? Es el esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hemos visto que empieza a cambiar la foto. Empieza Venezuela. Esa wea puede tener en dólares. Tiene serios problemas para vender. No, está sancionado. Lo sigue Rusia, vende petróleo a los chinos, pero después los rusos le venden gas a Europa, después le cortaron la llave, pero eso fue el 2021 con la guerra. Rusia le vende petróleo en dirham a India, Australia le compra acero en yuan a China, ¿ya? Turquía compra galo, de nuevo los rusos que están fuera del sistema del dólar. Ahora, pero otro interesante, este está más en el mundo de quizás lo problemático. Ya Arabia le empieza a aprobar el comercio en otra cosa que no sea dólar. Arabia Saudita, que es socio inigualable de Estados Unidos, ¿ya?
China-Brasil. Esta bula está buena. Hay unos acuerdos ahí de pagos internacionales, ahí vamos a hablar de otras cosas que han acordado en la parte financiera. Eh, es muy interesante ver ahí que hay un desarrollo bilateral de los temas financieros y pago en materias primas. India, igual, Egipto también pagando en rublos. Claro, aquí digamos no está el mainstream, algunos aparecen de repente y desaparecen, pero ya hay algo. Cuando antes uno no podía pensar que se iba a comprar petróleo en yuanes, o le íbamos a pagar a los rusos en rublos. ¿Ya? Entonces, aquí sí hay un cambio donde incipientemente el dólar le están ganando terreno, o cuota de mercado. ¿Y qué pasa con los sistemas de pago globales? Porque aquí hay harta data. ¿Ah? El SWIFT, como ustedes saben, es la plataforma o también es el estándar de comunicación para los pagos internacionales entre las entidades bancarias. ¿Ya? Ustedes saben que cuando pagan a Euri o un banco van a hacerlo a través de SWIFT. Hay un estándar internacional para que nos entendamos. Cuando mandamos la plata al banco chino, nos entendamos, hablamos la misma idioma. ¿Ya? Ahora, SWIFT no solamente pagó de export-import de básicamente el sector real, también hay mucho pago de instituciones financieras. ¿Ya? Eso también es importante tomarlo en consideración. El dólar, acá lo vemos desde el 2012, 2016, 2020 y 2024, en las barras de colores, sigue dominando y parece que ha subido también en la última muestra, pero le ha quitado mucho terreno al euro. ¿Ya? Y por otro lado, las otras monedas parecen estar relativamente estables. Salvo el yuan. El yuan tiene un salto importante. Todavía es pequeño en el mundo sur. Tiene un salto importante. Y aquí le hacemos un zoom en el segundo gráfico y vemos cómo los pagos en yuanes han estado, finalmente, de estar más o menos planos, han estado subiendo en el mundo SWIFT. ¿Ya? Y uno piensa, bueno, pero parece bastante pequeño, pero esto, a recordar de nuevo, esto no es solamente los pagos de comercio exterior, sino también hay muchos pagos financieros que son volúmenes muy grandes. Y lo vimos también en la parte de mercados globales, como la parte financiera es muy grande en comparación con la parte del sector real. Entonces, eh, ¿a qué nos lleva? Directamente a ver, bueno, ¿qué está pasando en China? China, creemos que el mundo, pero bueno, es una fracción del mundo quizá importante. El señor Xi Jinping parece que se está posicionando como el rey del comercio exterior, y es verdad, los números lo están avalando. China es el principal exportador del mundo, llega más o menos al 15% de la tasa global, superando a Estados Unidos con creces, o sea, la línea azul de Estados Unidos, esto fue alrededor del 2004. Alemania sigue ahí, pero cayendo, sigue como motor exportador. Todos sabemos que los alemanes siempre han sido gigantes, pero es verdad, hay una tendencia que uno ve un poco de suplantación de quizás esas exportaciones por las de China. China sigue creciendo, obviamente la demanda global por productos y servicios sigue creciendo, pero China tiene un porcentaje muy grande. ¿Ya? Y estos grandes tres, representan el 30% del comercio internacional. ¿Ya? Para que se den una idea, el país que lo sigue es Japón, Corea en exportadores, Francia en importadores, están todos bajo el 4%. ¿Ya? Así que estos son los que mandan en el comercio internacional. En lo que es importación, también es interesante ver, porque esto uno te da una idea de la reflexión, que tiene mucho que perder en el tema de estas guerras comerciales y arancelarias, que sí, es Estados Unidos, que sigue siendo el importador más grande, ¿cierto? Versus China, obviamente ha crecido mucho, porque la balanza comercial más o menos tiene que estar equiparada, y Alemania se mantiene relativamente estable, quizás cayendo un par de puntos porcentuales. ¿Ya? Y esa es la foto. O sea, China definitivamente hace mucho rato ya domina el comercio internacional. ¿Ya?
Les dejo este sitio interesante, muy fácil de aprender. Uno puede ver esta información muy agregada, pero puede ver los productos y servicios que se transan por país, por región, entre países. O sea, uno se mete con la página de Chile, uno ve exactamente cuánto exporta Chile, a qué países, en qué tamaño. Eh, Muy interesante, ¿no? Lo que están haciendo, están muy metidos en la parte de comercio internacional y viendo nuevos mercados, pueden saber cómo se compone esto, ¿no? A nivel de productos y países con esta organización, que es OS. Em, Así que con esta foto de China uno pensaría, bueno, que vamos a hacer un poquito de zoom acá y qué es lo que está haciendo China con empujar el yuan en el mundo, ¿ya? Ellos también tienen una agenda que digamos que es la oficial, ¿ya? Más allá de la comercial y obviamente los negocios van a ir siguiendo la senda comercial. Sí hay un empuje oficial. Por un lado, China ha desarrollado un sistema de pago alternativo a SWIFT, que es CIPS, ¿ya? Es China International Payment System. Eh, ya ha duplicado su volumen ya en 3 años, ¿ya? Y también están desarrollando su versión de la moneda digital, el yuan, ¿ya? Y esto ya lo están, todavía es muy localizado en Asia, pero de nuevo los países que están más fuera del mundo dólar, como Rusia, Venezuela, obviamente se empiezan a meter en estos sistemas de pago, ¿ya? Pero hay un armado de infraestructura, ¿ya? Interesante. Acuerdo swap. Ya esto es un tema de nuevo con los bancos centrales, ¿ya? Estos acuerdos son líneas de crédito, básicamente, que dan el Estado, perdón, el Banco Central Popular Chino a distintos bancos centrales. 40 países tienen firmado estas líneas, hasta por 4 billones, 4.3 trillones de dólares, ya para ponérselo en número americano, que son 590.000 millones de dólares en financiamiento contra otras monedas. O sea, aquí puede llegar el Banco Central de Brasil, pedir 2 billones de dólares equivalentes en yuan, o sea, en yuan, y ellos pasan reales, ¿ya? Y con eso tiene una extranjera para sus reservas, para hacer pagos, etc., ¿ya? La iniciativa Belt and Road, esto es una iniciativa que ya lleva muchos años, que básicamente ayuda financiera y desarrolla infraestructura en países en vías de desarrollo, ya pues, en África ha estado muy activo, pero también en Latinoamérica hemos visto capitales chinos entrando fuerte. Y todo esto de la mano de financiamiento en yuanes, ¿ya? Y por otro lado, volvemos al tema de los commodities, la Bolsa de Energía de Shanghái ya se transan contratos de petróleo, por ejemplo, en yuanes, ¿ya? Y están tratando de traer más inversionistas extranjeros, ¿ya? O sea, ahí hay un empuje gubernamental constante acá del gobierno chino, ¿ya? Y finalmente vemos que, y este es el gráfico que si hay un gráfico que quiero que se quede en la cabeza que básicamente cuando miramos ya los pagos transfronterizos, que incluye ya sea importaciones, exportaciones con China, ya sobre la mitad, el 54%, es en yuan, contra un 41% en dólares a la fecha, ¿ya? Hace 15 años era todo dólar. No había posibilidad, el yuan no había infraestructura para mandar yuanes, no había una infraestructura financiera para poder pagar en yuanes. Entonces, los chinos, que vienen creciendo fuertemente, lo vimos desde los 2000, están acostumbrados a exportar en dólares o importar en dólares, ¿ya? Y ya vamos a ver que para ellos no es fácil, ¿ah? Pero están acostumbrados al dólar, ¿ya? Pero poco a poco ha entrado el yuan. Y no ha entrado el yuan nomás porque el gobierno empuja, porque el gobierno puede empujar, pero a los que conocen a los chinos, el gobierno dice algo, tienen que hacerle caso, pero por otro lado lo que quieren es hacer negocio, así que siempre ven cómo afecta su bolsillo, y ahí lo hacen, ¿ya? Hay habido un aumento importante en lo que es el tema, ¿ya? Después vamos a entrar en los detalles de por qué puede convenirle, no convenirle, y hay mucha casuística detrás de eso. Pero lo importante acá, básicamente, es que el yuan ya llega a ser
la moneda relevante cuando hablamos de comercio con Chile. Alfonso, y esto es aplicado a Chile, las transacciones que ustedes manejan, ¿qué porcentaje hay Es muy pequeño, todavía? no hay data, pero pensando un poco en nuestro pool de clientes, es muy pequeño. Yo diría un 10% está haciendo Está pagando. algo en yuan. Ahora, lo comentamos antes de empezar, pero ahí veo clientes de todo, unos clientes más grandes, otros clientes pequeñitos que están empezando a hacer importaciones y al tiro se meten en yuan. Pero la gracia que hoy día ahí existe la facilidad de hacerlo. Ya quizás hace 5 años no existía. Vendo euros. Con nosotros es muy fácil hacer yuan, es como, tan fácil como hacer el dólar, ¿no? Y entonces no es complejo. Quizás con los bancos tradicionales es más complicado, porque ellos no tienen tanta infraestructura. Porque ha habido poco flujo, entonces no invierten en eso. Nosotros somos globales, entonces tenemos empresas en todo el mundo que hacen yuan. ¿Ya? Entonces tenemos una buena infraestructura para hacerlo. Pero yo creo que se va a ir desarrollando. Si el mercado es rápido y van a haber cada vez más entidades financieras que lo van a ofrecer. ¿Ya? Y ahora uno piensa, claro, Chile, su principal socio comercial es China. ¿Ya? Deberíamos estar haciendo esto más. Pero poco a poco va viendo. ¿Ya? Alfonso, me surgen dos preguntas. Una, respecto del yuan, ¿qué es lo que sostiene el yuan? Porque una cosa es que yo diga, yo te voy a pasar tantos yuanes para ayuda económica o como línea de crédito, etcétera. ¿Pero qué sostiene el yuan? En términos ¿a qué te refieres? ¿Del valor del yuan? Del valor del yuan y el hecho, es decir, porque me imagino que un poco lo que pasa con el dólar también, que yo tengo que emitir dólares y en algún minuto eso me está pegando o en balanza comercial, o en balanza pago, o en inflación. Sí, Han logrado contener inflación, aunque ahora está más alta, digamos. Sí. Pero, ¿qué es lo que sostiene en ese sentido el yuan? yo creo que cuando uno piensa en la ISA al final, eh, al final siempre es un tema de confianza, ¿no? En base a los números de esa economía, ¿no? Ya no está ese 1 a 1 con el oro, hablamos del oro, ¿no? Sí. No hay un respaldo, no, ¿cierto? Eso ya hace tiempo se acabó globalmente. Entonces, cada moneda, su valor es un conjunto finalmente de esas variables, ¿no? De cómo evoluciona la economía, cómo está su déficit fiscal, cómo emite deuda, cómo está su inflación. El tema que China, lamentablemente, es un poco más oscuro en eso, no es transparente como Estados Unidos. Estados Unidos, la variable XY ya la sabemos perfecto, mes a mes, se publica, aunque Trump quiera echar a la jefa o al jefe del Instituto de Estadística, igual hay una transparencia ahí, inherente. China le ha costado más, pero al final esto es un tema de mercado y confianza de mercado, y China es tan grande al final que el mercado le cree a China, ¿ya? Y sabe que tiene las espaldas económicas para soportar su moneda, su economía, ¿ya? ¿Que tiene realmente esa espalda económica? Te lo pregunto porque incluso de repente ocurre que han construido ciudades enteras que están vacías, Sí. solo para mostrar actividad económica. Sí, exacto. Sí, y creo que China, no solamente en la parte inmobiliaria tiene ese problema, hay muchos otros sectores. O sea, hablamos también del sector automotriz. Estuve con un importador grande de vehículos de China. Me decía, ya hay una crisis en el mercado automotriz en China. Ya están vendiendo bajo el costo, porque el modelo chino es muy de dar capital barato para que las empresas puedan partir y empiecen el negocio. Entonces, si quieren, cuando pensaron esto, que quedó hace 20 años, pensando en los chinos, dijeron ya, tenemos que desarrollar el tema eléctrico, vamos a financiar, y todos venían con su idea, los empresarios ya tenían que ir. Y lo que hacen es, ya. Y al final es una carrera, a ver quién gana. Y de ahí van a morir muchos. ¿Ya? Pasó en el tema inmobiliario, está pasando en el tema de los autos, y al final se van a ir consolidando. Pero tienen la espalda para rescatarlos. Eso es lo interesante. Porque cómo está creciendo China, en términos del PIB y todo eso, que más o menos eso sí se puede cuantificar, y hay expertos que siguen a China más allá de los datos oficiales, ¿no? En actividad y todo, saben que tienen la espalda. Entonces, yo no creo que haya una preocupación del yuan que pierda valor como moneda de refugio, ¿ya? Creo que hay muchos más temas con Estados Unidos, como lo estuvimos viendo, que con China, ¿ya? Aquí hay un tema más geopolítico, ¿ya? De riesgo,
Si se agarran realmente, se dan a las manos, China, Estados Unidos, se va a ir un tema, ¿ya? Pero a nivel financiero no lo es. O sea, el tema inmobiliario lleva años y no está. Me siguen poniendo capital, ya. Hasta el final, esas ciudades vacías van a quedar ahí, las van a regalar, no sé. Van a ser la pérdida, ¿no? Oye, y respecto a las criptomonedas como divisa, Buena pregunta. Ese es un tema que no trato acá, pero te voy a dar mi visión. El mundo de las criptomonedas se ha desarrollado de forma gigantesca en el mundo de las inversiones, ¿ya? Sí. Pero no como un medio de pago del comercio internacional, ¿ya? ¿Y por qué? Porque al final todavía los reguladores no se han puesto de acuerdo de cómo vamos a tratar esto, ¿ya? Porque en el mundo de los pagos internacionales, el tema de lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, es la clave. O sea, nosotros en Ebury no vivimos el día y aquí está con solo nuestro oficial de cumplimiento, que te puede hablar mucho el tema. En el mundo cripto no hay una regulación estándar. Entonces, mientras no pase eso, los bancos no lo van a tocar, Ebury probablemente no lo va a tocar y muchas instituciones no lo van a tocar. Entonces, todavía estás en un mundo que es muy formal, ¿ah? O sea, tú ves grandes fondos de inversión globales poniendo inversión en criptomonedas. Sí, por eso está bien. Sí, no pasa nada, no es que sea un fraude, una trampa, no. Sí, el tema es básicamente, oye, si empezamos a mover esto en el mundo del sector real, digo, ¿cómo lo controlamos? ¿Ya? pero esa es la inquietud del regulador. Pero si yo, por ejemplo, como exportador o importador, quiero hacer la transacción directa, Podrías me hacer- ahorro SWIFT, me ahorro un Sí, montón de sí, otras, sí. de otras cosas y puedo directamente recibir. Pero es un tema de que si está la confianza de usarlo para eso, va a estar y se va a quedar en el mercado. Pero yo creo que todavía no está. Yo creo que sí se hace, pero esto al final. O sea, de hecho, ese era el objetivo original de las cripto, digamos. Sí. Era hacer el comercio internacional tratando de hacer los bancos centrales. Exacto. Y han terminado siendo un instrumento de especulación, de un país, llamémosle inversión para que suene más bonito, pero la verdad, todo el mundo está apostando a la cripto para arriba, para abajo. Yo no sé, yo creo que es un tema de nuevo, de confianza y de que el sistema financiero más tradicional. Imagínate, nosotros somos una fintech y no entramos en ese mundo porque, claro, no vemos que hay una. O sea, si entramos en el mundo de criptomonedas, no cumplimos con la regulación. En términos no tenemos cómo encajarlo. Entonces, por eso falta esa parte. Entonces, si tú vas a una empresa que quizás no está regulada en ese sentido, pues puedes tener un riesgo, ¿no? Una empresa que no está regulada en esa parte del compliance puede que tenga un problema. Bueno, pero hay un riesgo mayor. Alfonso, una pregunta. Sí, perdón. Sí. Con ese slide quieres decir que tal vez los chinos nos van a obligar a pagar en yuan si hago una importación. No va a ser una obligación y vamos a ver las razones por qué conviven estos dos mundos y por qué creo que ha crecido mucho. Lo vamos a ver más adelante, pero no creo que va a ser una obligación. A pesar de que el gobierno chino, lo menciono aquí más adelante, por ejemplo, le dijo a los bancos, ustedes deberían cumplir una cuota del 40% del financiamiento del trade finance, que debería ser yuan. Y antes era el 25%. Entonces les pone como una cuota a los bancos. Ahora no es una cuota que básicamente lo van a multar, pero si no la cumplen, tienen menos puntos en su evaluación regulatoria de capital. ¿Ya? Entonces, el gobierno chino igual está tratando de empujar, pero al final una cosa es el gobierno y otra cosa es lo que pasa en el mercado y el empresario chino. ¿Ya? Entonces, yo no lo veo que va a ser una obligación. Sería, no sé si en la historia ha habido un gobierno que quizás te imponga que los pagos internacionales sean una moneda. No creo que sea el caso. Pero sí puede influir fuertemente cómo se va a hacer el gobierno chino. O sea, puede manipular el tipo de cambio o algo como para decirte que te convenga más pagar en yuan. Sí, podría ser eso. Sí, podría. Y el gobierno chino sí intervenía bastante el tipo de cambio. Ahora ha estado, y era una gran crítica. ¿Te acuerdas? Trump hubo uno que le decía a los chinos, oye, ustedes están devaluando la moneda, y hubo una guerra de las monedas, ¿cierto? Que fue la gran temática en esos años.
sí, había manipulación, tienen la capacidad. ¿Ya? En ese caso, la evaluación del dólar significa, perdón, del yuan, comprar mucho dólar en derivado. Bueno, Oye, volviendo como al tema de ese gráfico, está reflejando finalmente que, o sea, esto los chinos lo podrían haber hecho hace 20, 30 años, no sé por qué. Igual que los europeos, tú tenías un proveedor europeo, siempre le pagado en euros. La factura, y estamos siempre especulando cuánto es nuestra diferencia euro-dólar, ¿cierto? sí. Al final la plataforma de pago termina siempre pasando por dólar en Chile y no sé qué tan maduro está esto. ¿Tú puedes hoy día hacer un forward en yuan, por ejemplo? Sí, se puede. Porque a mi juicio esto está reflejando simplemente que los chinos se están poniendo al día con algo que deberían haber hecho hace 30 años. O sea, yo soy chino, tengo una fábrica, o sea, págame mi cuenta en yuan, que la tengo desde que la fundé, desde mi cuenta en dólares, que no sé por qué abrieron su cuenta en dólares hace 30 años. Entonces, en el fondo estamos cambiando un esquema donde recibían dólares, en su cuenta en dólares que tuvieron que abrir no sé por qué motivo hace 30 años, y ahora, oye, págame mi cuenta en yuan, que es mi moneda nativa, ¿cierto? Y que la Más que un infraestructura demoró. Por eso, pero ¿no será que está reflejando más como un ponerse al día con hazme la transferencia de moneda de origen que una mayor participación de mercado? O sea, está volviéndose transparente en el fondo que tú debes poder pagarle a tu proveedor en su moneda de origen, porque como lo he hecho con los euros. Esa es la primera pregunta. La segunda es si esta infraestructura está al día en términos de tu plataforma. Yo sé que en los bancos todo pasa por dólar al final, pero ustedes pueden, porque al final yo uso tu plataforma. Me encanta todo esto, no por hacer publicidad. No, estoy súper contento, en verdad. Ha sido súper positiva la experiencia de trabajar con Everbridge. Antes hacíamos todo con la Reinvial o con los bancos, la plataforma es súper buena. Pero al final igual siempre estamos calculando con el dólar. Para el chino, para el europeo, para todos. Entonces como que A ver, qué tan maduro está esto, en verdad, como por si sabes que Alfonso, quiero pagar al chino en yuan y no quiero pasar ni por el forward ni estar calculando cuánto es el dólar. sí, hay un componente que ves tú como empresa chilena que está menos maduro, es lo que le decía Macarena. En Chile está menos maduro, porque en Chile el sistema financiero, los bancos no están acostumbrados a dar acceso a esto. Y este mismo tema, pasar por el dólar, es un tema como que te exige el banco, tenés que pasar por el dólar. Con nosotros lo voy a hacer directo, más allá que esté en la plataforma, no voy a entrar en ese detalle y contar algunos desarrollos que estamos haciendo, pero hoy día en nuestra plataforma, por ejemplo, monedas que puedes hacer directamente el euro contra el peso, lo puedes hacer directamente la libra contra el peso, el yen contra el peso, o sea, podemos ofrecer el cruce directo sin tener que hacer Para el pago spot, pero para el forward no. ese cruce, y también sí, forward también puedes hacerlo, ¿ya? Entonces, y ya lo vamos a ver, ¿eh? Ya, justo quizás te adelantaste un par de cosas que les quería mostrar en términos, bueno, cómo gestiono una moneda más que estoy empezando a meter en mis pagos internacionales. Pero, volviendo a la pregunta, ¿por qué los chinos? Yo no creo que se están poniendo al día, yo creo que los chinos han estado desarrollando esto desde hace rato, pero se demora. O sea, de la noche a la mañana tú no puedes pensar que tu moneda va a ser la moneda de preferencia para el sistema de pago, incluso pagos de tu propia economía, ¿no? Del comercio internacional chino. Quizás antes, oye, para pagar yuanes a un chino con el régimen cambiario que tienen, también hay que pensar en eso, tienen un régimen cambiario súper estricto. Entonces no era cosa de, oye, ahora me puedes pagar yuanes y no le digo nada al Banco Central. No, imposible, el Banco Central se tenía que poner al día también. ¿Mm? Entonces, lo vamos a hablar, pero los chinos para recibir dólares tienen todo un tema regulatorio y con los yuanes quizá un poquito menos, pero igual tienen que decir que están recibiendo divisas de afuera. ¿Ya? Señor. Y en Hong Kong, que al final China gana mucho con apoderarse de Hong Kong, obviamente porque Hong Kong era el hub financiero de Asia. ¿Ya? Y toda esa infraestructura ha venido con ello. Entonces cuando tú pagas a muchos chinos en Hong Kong, en cuentas en yuan offshore en Hong Kong. Eso es lo que normalmente uno hace, manda yuanes offshore en Hong Kong y de ahí los chinos se los mandan a Chile. ¿Ya? Pero ya no hay tipo de cambio, hay un tema de proceso regulatorio que tienen que llevarlo al onshore. ¿Ya? Otra cosa que hoy día existe, hoy día ya está existiendo la capacidad de poder pagarles directamente a los chinos en China. ¿Ya? Nosotros ya desarrollamos esa capacidad de pagar, oye, ¿sabéis que hay una fábrica que es menos sofisticada, no tiene cuentas en yuan en Hong Kong?
tiene solamente cuenta en el Banco Popular, en el Bank of China, en China, en la sucursal de Shenzhen o donde sea, y tú le podés pagar directamente. Ya en yuan local, onshore. Eso está disponible. Sí, eso ya está disponible. Sí, pero de hecho, a mí cuando los chinos, yo les he preguntado el precio en yuan, me dice, ¿pero la plata va a venir desde afuera o desde adentro Claro. de China? A la misma cuenta, pero Sí. la pregunta es de dónde viene, porque seguramente tienen alguna regulación ahí. Exactamente, exactamente. Y tú, bien, tú has pagado offshore, probablemente, la plata ya Hong Kong. Pero dentro de China hay temas regulatorios, ¿ya? Em, pero sí, o sea, uno, yo creo que China está mucho más avanzado de lo que creemos en esto, aunque hay muchas empresas que todavía prefieren el dólar y hay muchos que son bien pillos y saben dónde arbitrar, ya vamos a hablar sobre eso. Y sí existe en Chile la capacidad de hacerlo directo contra el peso. Más allá que no esté en la plataforma, ya, pero el yuan contra el peso directo en la plataforma también es algo que estamos desarrollando, ya lo tenemos, lo puedes cerrar por teléfono, pero por la plataforma bastante. Entonces, ya aterricemos todo esto, ya, que quiero que se lleven más cosas prácticas más allá del tema más académico. Bueno, ¿por qué conviene? ¿Por qué a los chinos les va a convenir comercializar en yuan? ¿Ya? Entonces, de la óptica de los chinos, nos paramos en los zapatos de los chinos. Entonces, ya dijimos, ya históricamente ellos han utilizado el dólar, ¿sí? Pero, ¿qué ha pasado? Uno son los costos transaccionales, ¿ya? Los importadores como exportadores chinos están expuestos a este control de cambio que hablamos, ¿ya? Con el dólar. Entonces, y los bancos que están ahí para hacer esa conversión, porque uno no puede tener dólares en China. Ya es como Brasil. Uno de los amigos de Brasil saben que en Brasil no podía abrir una cuenta en dólares a tu nombre aquí, como con el banco de la esquina, que para nosotros es súper fácil. En Brasil no se puede. ¿Ya? Y los chinos tampoco. Entonces manejar el dólar es más caro. Y los bancos le van a cobrar más caro. ¿Ya? Después vamos a ver qué pasa con nosotros. Riesgo también. El sistema financiero chino es incipiente, no está desarrollado. ¿Ya? No están tan enchufados al mundo quizás más sofisticado, tener las herramientas para gestionar el riesgo. ¿Ya? Entonces, dado que ellos están expuestos a la volatilidad del dólar contra el yuan, que es su moneda de origen, van a incorporar un colchón de sus precios. ¿Ya? Yo si fuera chino haría eso. Facilidad transaccional. ¿Ya? Si te pagan en tu propia moneda, lo mejor. ¿Ya? Si me pagan en mi moneda, a mí me pagaron todo, si yo he exportado todo en pesos, sería feliz, ¿no? Entonces, hay una facilidad transaccional, recibo mis yuanes. Bueno, hay un tema offshore-onshore, que si los reciben offshore, igual los tienen que ingresar, hay un tema regulatorio, pero si los pagan directamente, es como recibir en su sucursal en Shenzhen, como hablamos, ahí está la plata, listo para llegar y sacarla en el cajero automático, ¿no? Pero no usan cash los chinos, ¿no? De WeChat, que está en el WeChat. Entonces, la facilidad transaccional es otra. Y por último, las políticas gubernamentales, que la pongo como último porque, de nuevo, los chinos hacen lo que les gusta y también el tema de los impuestos, me han contado historias así, hacen caso, pero como que no hacen caso, ¿ya? Pero por otro lado, el gobierno está incentivando, y yo le comenté este caso a los bancos que le estaba exigiendo cuotas para financiar el comercio exterior en yuanes y no en dólares, ¿ya? Entonces, hay razones de por qué esto ha evolucionado. Alfonso, evolucionado. en ese riesgo cambiario significa un cliente que está comprando en China, desde Chile, por ejemplo. Ellos no pueden tomar un forward por el tema de... Claro, no está disponible tan fácil como acá, ¿no? Y ahí vamos a hablar desde nuestra óptica. Claro, su manejo. Entonces, si tú vendes en dólares como chino, te estoy vendiendo a ti en dólares, y si el dólar cae contra el yuan, yo tengo ese riesgo. Entonces, le tengo que poner un colchón a eso si no tengo la capacidad de gestionarlo. Claro, y si ellos están haciendo una compra que más encima es un plan anual, ellos están considerando todo ese riesgo cambiario durante todo ese año, prácticamente. Bien, las cosas de ese estilo, sí. Pero ahora, después vamos a ver el tema de la volatilidad, quizás no es tan grave como para nosotros. Ya, vamos a ver. La volatilidad del yuan contra el dólar es mucho menor que la del peso, ¿ya? Desde la óptica nuestra, ¿ya? Una empresa acá en Chile, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué me voy a meter con otra moneda más que ni siquiera la sigo? Bueno, hay una tendencia global, ¿ya? Esa
de cajón. China es un actor demasiado relevante para ignorarlo y decir, oye, ¿sabéis qué? Yo hago las cosas de mi manera, no me importa. Hay que ver las tendencias, qué es lo que está pasando en el mercado. No nos podemos quedar atrás. ¿Ya? Costos transaccionales, todos van a decir que los bancos son caros, sí, yo estoy de acuerdo al tiro, pero deben ser más bajos que los costos transaccionales que tienen los chinos. ¿Ya? Aquí mandar un SWIFT, sí, te puede costar $150 a veces, o te puede costar 20, hay mucha diversidad en la banca, sabemos, pero el costo de las divisas también, los spreads de divisa son relativamente, son sanos, digamos. Y el riesgo cambiario, que es una parte muy importante, que sí hay capacidad. Por lo menos con euro hay capacidad. No sé con tu banco si te da línea o no, pero con nosotros vaya a poder gestionar el riesgo tipo cambio y no solamente el dólar peso, sino que el yuan peso y la moneda que tú quieras gestionar. Ya y sacarte ese riesgo de tu negocio. ¿Ya? Y hasta el punto que es el más discutible, ¿no? Que mejore las condiciones comerciales pagarle en yuanes. O sea, ¿me sale mejor la cuenta? Depende. Depende porque he visto de todos los casos. Hemos visto a nivel global con Ebury por muchos años. ¿Ya? El chino al final, ustedes saben, va a tratar de exprimir hasta el último yuan o dólar de la ecuación. ¿Ya? Eso te, si te vienen venir, es como que, porque ya hablamos del colchón, ¿no? Acá. Están acostumbrados a ganarse el colchón. Pues, Entonces el colchón, obviamente el colchón es más que el costo. Entonces se gana plata cobrando en dólares. Entonces si le cambiáis a yuanes, claro, van a tratar de pelearla, ¿no? Hay casos que sí funciona, quizás chinos menos ávidos, más de fábrica, otros quizás más, si tú transas con un broker, quizás ese es el que está haciendo el negocio de divisa. Broker allá haciendo el tema de exportación para el chino, ¿no? Esto es muy caso a caso. Y aquí es donde hay que preguntar, y la pregunta siempre es, oye, ¿tenéis lista precio en yuanes? Es que ahora me dan la capacidad mi institución financiera para pagarte en yuanes, me gustaría ver si te puedo pagar en yuanes, entonces tratar de abordarlo por ese lado. Me explicaba que funcionó un tiempo y después se dieron cuenta y le volvió a pasar a que era mejor el dólar, pero hay que ir explorando. Esto es dinámico. Ustedes pueden tener una herramienta más para poder ahorrar costos, gestionar, etcétera, y que no debería, ya lo vamos a ver, incorporar un riesgo adicional a eso. ¿Ya? Y aquí el tema, y aquí vamos a ir cerrando, hay parte de cosas más que les quiero mostrar, pero este es el clásico tema del chino. Esto es una historia que vimos en 2022, octubre de 2022 hasta septiembre de 2023. El yuan contra el dólar estaba a 7.12. ¿Ya? Aquí lo piensan igual que el dólar peso. Ya piensen que ustedes son un exportador. ¿Ya? Entonces, básicamente, estoy vendiendo a 7.12, bien, y realmente se empieza a caer el tipo. Yo como exportador digo, ¿qué hago? ¿Sabes qué? Le subo el precio a mi cliente para mostrar, o sea, transmitir ese, pero no le cuento, le digo, ¿sabes qué? Me cerraron la fábrica 2 semanas, el gobierno, y te tengo que subir el precio. Nunca te van a decir que es la moneda. ¿Ya? Te lo subieron. ¿Ya? Y esto no le pasó a uno. Aquí en ese año, en España, en Inglaterra, todo le empezaron a decir los chinos, oye, te subo los costos. Te dan costo de la materia prima, los costos del bien que te estoy vendiendo. ¿Y qué pasó a la vuelta? Cuando el yuan se apreció, se depreció, por lo tanto para el exportador era mejor que subiera el dólar, no cambió el precio. No traspasó el precio, se quedó a 105 y ganó la diferencia. Bueno, así opera. Eso lo pongo como... Es que, o sea, pero así opera todo el mundo. O sea, en el fondo, sí, por eso. cualquiera que importa cosas en Chile también sube el precio en base a Y cualquier. después no no baja nunca más. nunca más. Bueno, es la misma dinámica. Sí. Por eso es Pero hay una razón, pero tenéis una variable de negociación. O sea, si tú no tenéis visibilidad de esto, por lo menos tenéis ya, si ya estáis mirando el plan, ya no han llegado, ya, pues sí. No. Sí. Ya, pero mira, si subió, ya ¿cuánto de 6.70 a 7.74, casi un 10%. Dame un 5.
3, Bono, media cuota. más un mini-cuota. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tengan. Pero claro, ya meter otra moneda más y saber estas cosas, te dan herramientas. Puede que te resulte, puede que no. Ya, y vamos al tema de la volatilidad cambiaria. ¿Qué significa en términos de riesgo? Ya, metamos una moneda más, pero lo que vemos cuando uno mira los números, y aquí en este gráfico barra vamos a hacer una medición de la volatilidad anualizada, una medida financiera, de las paridades. El dólar contra el peso, la línea azul oscura, el yuan contra el dólar, la línea roja, y el yuan contra el peso, la línea celeste clara. ¿Ya? A distintos años. ¿Ya? 2022, saliendo de la pandemia, fue súper volátil, los mercados de divisas, las barras son mayores, aquí bajan. Cosa interesante. El yuan contra el dólar, acá, bajo el 5% de volatilidad. La moneda anualizada. El dólar contra el peso, 13. El yuan contra el peso, 12. ¿Qué es lo volátil, el yuan? ¿El dólar o el peso? El peso. El peso es la moneda volátil. Chile no era tan volátil. Sí, está siempre más o menos al 10%. Algo pasó en un año, hace varios años atrás, y cambiamos. Se cambió y tenemos esta volatilidad. Sí. Ahí que copió Ana. Un hecho, no me ha cambiado. Yo soy un gallo número, o sea, traigo los números, ¿no? Pero sí, pasó eso, y porque el riesgo, percepción, riesgo país, Chile cambió, y la volatilidad de la moneda depende del riesgo país también. Entonces, si uno va ya, lo mira claro, aquí el yuan contra, obviamente tiene menos volatilidad, lo vemos en un periodo aquí de 2 años solamente, normalizado, ya para no marearnos con los tipos de cambio, a septiembre de 2023, y después, con los mismos colores, el dólar contra el peso y el yuan contra el peso. ¿Es muy distinto la evolución? No. ¿Te va a agregar riesgo? No, te va a disminuir incluso. Si no haces nada, si no cubres, ¿ah? Aquí estamos en el mundo sin cubrir mi riesgo cambiario. ¿Ya? Entonces, si me cambio el yuan, puede hasta que por volatilidad nomás me ahorre algo. ¿Ya? Pero como a nosotros nos gusta ayudar a los clientes a gestionar su riesgo tipo cambio, no nos quedamos acá con esta foto. Nos quedamos en esto. No vamos a alcanzar a ver este capítulo, para la próxima charla aquí en la chica. Pero sí les voy a dejar un teaser que nosotros al final también nos especializamos en esto, ya que es gestionar el riesgo tipo cambio. Cómo cubrir ese yuan contra el peso, ya sea importador, sea exportador. O sea, sabemos que la volatilidad es inherente a los mercados. Para hoy, sabemos que la moneda se va a mover. No sabemos para qué lado. Podemos tener una visión, una opinión sobre qué va a pasar en las elecciones y eso cómo va a impactar el tipo de cambio, pues, por un lado. Pero al final nadie sabe. Porque quizás lo que impacta no es las elecciones, sino que lo que impacta es qué pase el día de mañana en el sudeste asiático. Algo pasó, una guerra. Algo pasó con los... ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces, parado hoy, yo tengo que tomar decisiones de cobertura. ¿Ya? ¿O no? ¿Ya? ¿Tomo o no tomo riesgos? Esa es la decisión. ¿Ya? Pero nosotros, ¿cómo abordamos este tema del riesgo en el tipo de cambio? Una estructura y una metodología, ¿ya? Que está bien probada a nivel global, que mejores prácticas de las tesorerías a nivel global, corporativas, etcétera, y que son 6 pasos muy claros, y se los dejo súper conceptual, ¿ya? Que es, primero, identifico cuál es mi riesgo, cuánto puedo perder o ganar para hoy con el tipo de cambio, bajo un escenario de estrés para arriba o para abajo, ganar o perder, ¿cierto? Eso es el riesgo. Después, establezco yo como empresa, me medito, bueno, eso, esa pérdida o ganancia me parece bien, lo tomo o no lo tomo en mi negocio, es una decisión de la empresa, ¿ya? 50%, sabes que voy a cubrir por lo menos 50% de esto, no sabes que no quiero cubrir nada porque yo tengo una opinión sobre el tipo de cambio, bueno, cada uno decide cuánto apetito de riesgo tiene, y después nosotros ayudamos en, no solamente identificar, ayudamos acá, eso ustedes lo decían, en diseñar una estrategia de cobertura para ese apetito de riesgo. ¿Ya? Si yo quiero cubrir un 50%, ¿cómo lo cubro? ¿A qué plazo? ¿En qué porcentaje? Etcétera.
y después cómo lo ejecuto en el mercado, ya, muy importante, cómo después se ejecuta, y después hay una revisión, como monitoreo cómo funciona esto, y después lo reviso, obviamente a nivel ya directorio en la empresa, las instancias más formales, cómo nos va, ¿ya? Y nosotros ayudamos en esto, ¿ya? Entonces, y aquí no estamos hablando de ninguna moneda en particular, esto aplica para todo riesgo de divisa, ¿no? Uno puede tener una política consecuente para todos los pares de divisa que están involucrados, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Bueno, esto es un poquito obvio, pero la volatilidad impacta a los márgenes, todos sabemos eso. Las empresas buscan estabilidad en la última año, ¿sí? Y lo otro es que las coberturas selectivas siguiendo al mercado o de estómago pueden destruir valor, que eso es otro tema. Oye, creo que está barato, esto se lo hago ahora, o me espero. Bueno, siempre estoy asumiendo riesgo con esas cosas, ¿ya? Entonces, si uno le da un poquito de metodología y dentro de la empresa, y esto es caso a caso, ¿verdad? Siempre, aquí no hay una receta mágica, sino que lo que sale después de este ejercicio va a haber mucho de cómo la empresa quiere enfrentarlo, pero al final lo que tratamos de meterle una metodología que uno diga ya, así estoy enfrentando riesgo para hoy, y no en 6 meses más diciendo, oye, soy general después de la batalla o perdí todo después de la... ¿Me entiendes? Entonces hay que tomar la decisión del riesgo hoy día, ¿ya? Y con eso, finalmente, quiero terminar y estar abierto a las preguntas. Les vamos a mandar una presentación, esta presentación, ¿cierto? Para que la puedan mirar. Hay un par de slides que no voy a meter ahí, pero sobre nosotros tenemos 3 oficinas en China, tenemos una en Hong Kong y tenemos 2 en Mainland China. Y lo que tenemos personas dedicadas a ayudar a nuestros clientes a nivel global a tener la conversación financiera con los subproveedores, por ejemplo, si eres un importador, o con sus clientes si eres exportador, para conversar del tema del yuan. Porque hay muchos chinos que en la mitad de China no tienen idea que pueden exportar en yuan, ¿ya? Y nosotros facilitamos eso. Y en términos de la conversación, que el tema regulatorio, si es offshore o onshore, como hablamos. Entonces tenemos gente especializada que pueden hablarse en chino mandarín, hacer una reunión y mostrarles los beneficios de recibir yuan. O pagar en yuan, ¿ya? Lo total. Así que eso. O sea, ahora quiero dejarlo un saco. Sí, yo pregunto. No, está bien. Por favor. Aquí tengo varias preguntas. La primera pregunta es, esto es una foto al día de hoy que muestra una película para atrás, pero obviamente no muestra la película para adelante. Sí. Entonces, en la película para adelante, la primera pregunta es, Estados Unidos no se va a quedar tranquilo, obviamente va a reaccionar. No sé si las políticas de aranceles que todo el mundo dice es una locura, a lo mejor no es tan locura. Entonces, ¿de qué manera la reacción que está teniendo el gobierno de Trump podría alterar esto que se está viendo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, estamos mirando China, pero China tiene un problema en este minuto mirando hacia adelante, que es su tasa de natalidad. Mientras que el otro gigante asiático, que es India, no tiene ese problema. Está creciendo muy fuerte. ¿Y no será que en vez de estar mirando los yuan, no deberíamos estar mirando las rupias? La tercera pregunta tiene que ver con Europa. Para volver aquí también acá. Claro, Europa en este minuto aparece como desvalorizado, como el viejito que se está muriendo, pero tú miras países en Europa como Alemania, como Francia, y que siempre han tenido mucha resiliencia históricamente, y es posible que resurjan. No sé cómo, pero es posible que resurjan. Entonces, la pregunta tiene que ver con esos 3 mirando para adelante. Está buena la pregunta y te voy a dar mi visión. Mira, el tema de Estados Unidos-China, esa guerra comercial se juega una guerra comercial solamente, sino que geopolítica se está jugando a distintos niveles y es de largo plazo, ¿ya? Nadie sabe bien cómo va a terminar en el detalle, pero ya está que sí va a terminar con China dominando, superando a Estados Unidos. Muchos índices. Hay muchos índices que se miden en el tema de... Hay un libro de Ray Dalio, que es un inversor muy grande, un fondo de inversión americano,
no sé si lo has visto, que habla sobre las naciones, los siglos de las naciones, de las potencias, y Sí. da una perspectiva histórica, porque él aprendió perdiendo plata en los 70, que tenía que aprender historia, y con eso le fue muy bien, ¿ya? Y la historia se repite, ¿ya? Nadie sabe cómo los detalles y cuánto tiempo se va a demorar, pero creo que sí, va a haber un pataleo. Obviamente Trump es reflejo de ese pataleo de Estados Unidos, mucho más evidente, mucho más que un Biden. Y eso ellos van a tratar de pelearlo. Tema de aranceles, creo que no, claro, uno mira a Trump, uno dice, no, pero quizás no es tan de loco, él está haciendo algo que es defender a Estados Unidos, al final, los intereses americanos, y los aranceles dicen, uno principio decía, güey, que pero loco, pero va a afectar al americano, y los que hacen negocio con Estados Unidos saben que el próximo llamado dice, ya, ¿y cómo repartimos el arancel? Así ahí empieza, miti, 70-30, entonces no es todo para el americano, el resto del mundo sufre. Ahora, yo creo como se configura es que los corredores, que es un tema que se está discutiendo mucho, van a haber distintos corredores comerciales, quizás más alternativos, que van a tener más preponderancia. ¿Ya? Entonces, bueno, China es obvio con el resto del mundo, porque el exportador e importador de los más grandes, pero van a haber corredores más locales, y ahí van a también aparecer las otras monedas, ¿no? Vimos el tema de los commodities en particular, pero ese tipo de cosas sí van a suceder. Va a haber un mundo mucho más fragmentado quizá en el comercio internacional, pero el mundo va a seguir avanzando, ¿no? Para seguir haciendo el comercio, a pesar de lo que está haciendo Estados Unidos. Eso. India, interesante, pero es que India está muy retrasada con respecto a China. Ellos no han tenido la visión tan de largo plazo, entonces lo que hablamos de la infraestructura no la tienen. ¿Ya? La infraestructura no solamente física, pero todavía, ¿ya? Pero va a demorar, ¿ya? Pero y puede ser. Ahora China, o son los chinos, puede decir, ya, ¿sabes qué? Todas las familias están obligadas a tener 5.000 y arreglar el problema. Pero no, es algo extremo, pero sí, es verdad, tienen ahí un gran desafío, pero yo creo que los chinos van a saber sacarlo adelante. Porque el crecimiento del país no solamente es el tema de la natalidad, pero hay tantos factores adicionales en la educación. O sea, los chinos lo que han hecho en educación frente a una potencia como Estados Unidos, con lo que puede hacer India, es brutal. Es brutal, ¿no? Y eso es una cosa, ¿ya? Entonces, pero India sí, India, y creemos que nosotros en Euri, por lo menos, que es un país que va a tomar mucho más relevancia en el futuro frente al comercio internacional. Ya todavía es un país muy seguro, ¿ya? Y Europa. Europa creo que sí tiene un tema demográfico de fondo que esa es como la base. O sea, es muy difícil salir de eso, porque si no crecen demográficamente, es difícil que también prosperen en el largo plazo, y se van a mantener ahí, y yo creo que la van a tener difícil, ¿ya? Pero sí la van a pelear, y obviamente a nivel de industria, pero sí tiene, yo creo que el tema demográfico en Europa pega muy fuerte, pega muy fuerte en el largo plazo. Ahora, eso puede cambiar. Entonces, Para complementar lo del tema de India-China, viéndolo a nivel cultural, yo diría que hay muchas diferencias. El tema de cumplimiento en general de la población, de cómo hacen negocios, el nivel de cumplimiento de los chinos es mucho más elevado que el de un indio. sí. Y eso también, hablando con gente del gobierno, incluso con la Direcon, comentan que las negociaciones con India son mucho más complicadas porque como que no llegan a nada, hablan con alguien que no corresponde, se pasan la pelota mucho entre ellos, versus con los chinos que son mucho más direccionados. Entonces, que ellos puedan tener una hegemonía económica en el futuro, no tienen esa facilidad para los negocios y los acuerdos, se ve como bastante complicado. Sí, pero ¿cómo era negociar con China hace 25 años? Es lo mismo. Sí, sí. Yo no sé, he escuchado historias, Pero a nivel pero precursores, pero a nivel de privado hay muchas diferencias todavía. China, la riqueza, el nivel de la población que se ha generado, el mundo de los negocios también, brutal en los últimos 25 años. En India es muy incipiente. Claro, no todo el mundo habla el lenguaje de los negocios, los chinos dentro de ellos son complicados de negociar y todo, pero claro, ya tienen un cierto estándar y uno ya sabe a lo que va. El indio todavía Exacto. todavía no hay reglas muy claras, entonces sí, tiene un punto, pero de nuevo, eso también es un tema de tiempo. Por eso yo creo, no sé si a ver, yo creo que los indios son menos estructurados que los chinos en términos de sus políticas de largo plazo, ¿ya?
Hay mucho más por el sistema político que tiene frente al chino, ¿no? Eh, entonces, yo creo que es más difícil hacerla tan rápido, ¿no? Como la hizo el chino. Es increíble en 25 años lo que ha hecho. No puede ser detractor o apoyador del sistema político, pero le ha funcionado. Eso. Sí, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, agradecerles nuevamente. Aquí, Alfonso, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Todavía queda cafecito y quedaron más entonces, que bueno. Muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy en formato online. Y como les decía, todavía nos queda cafecito, podemos seguir conversando, haciendo quizás preguntas más prácticas. Muchas gracias, Alfonso, súper interesante. Deberíamos planificar una más, quizás, volatilidad para ayudar a las planificaciones de presupuesto, algo así. Sí, No sé, tú tema de presupuesto. algo así podríamos hacer. Y también, bueno, la invitación a todos ustedes también desde sus empresas a aportar con charlas como estas. Y también voy a pasar, le aviso, tenemos fiesta fin de año, 25 de octubre, anótenlo, vuelve Summer Party, así que pronto van a llegar las primeras invitaciones. Estuvo muy buena la invitación, así que para que reserven su agenda. Ya, bueno, que tengan un excelente día. Feliz 18 a todos si no nos vemos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Pero el año pasado no.